Estamos en Efesios, hemos titulado a este estudio El Evangelio de las riquezas de Cristo. Por lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El día de hoy estaremos centrando nuestra atención, como ya hemos leído, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, y vimos la semana pasada que este pasaje explica cómo Dios salva a las personas y cómo cada persona de forma individual experimenta la salvación de su propia alma. Vemos, por ejemplo, en los primeros versículos 1 al 3, que se nos explica la antigua condición de los hombres. Estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Es un pasaje bastante sombrío que describe la realidad, lo más triste de la naturaleza caída, del hombre muerto en sus pecados. Pero hoy veremos la parte hermosa, la parte donde el sol brilla con toda intensidad. Versículos 4 al 10 hablan y dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. En esta tarde estaremos centrando nuestra atención en los versículos 4 al 10. Lo primero que vemos en este pasaje es el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra redención. Versículos 4 y 5, repito la lectura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo primero que vemos aquí en este pasaje de la Escritura es que nuestra salvación no es resultado de nuestra propia decisión o de nuestra propia búsqueda. Nosotros no estábamos en la capacidad de buscar ni de tomar decisiones espirituales como para decir: hoy dejo de morir y empiezo a vivir. Y la analogía es bastante clara, creo yo. Pablo está tomando la analogía de un cadáver que está, valga la redundancia, muerto. Y no le puedes pedir a un cadáver que decida dejar de estar muerto y empiece a vivir, y empiece a estar consciente de la vida. Pablo está usando la analogía así en el ámbito espiritual para decirnos que nosotros no estábamos en la facultad de decidir: ahora empiezo a vivir para Cristo, dejo el pecado y empiezo a vivir en santidad. No estábamos en esas facultades, no teníamos esa capacidad. No teníamos la capacidad de dejar el pecado y de empezar a creer en Dios, por la sencilla razón de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién toma la iniciativa en este proyecto de salvación? Versículo 4. Pero Dios. Él es el sujeto activo en este pasaje. Él es el que está actuando en este pasaje. Dios tomó la iniciativa para dar vida a todos los seres humanos que estaban muertos en sus pecados. Hermanos, Dios extiende sus brazos de amor a seres humanos viles, llenos de pecados, rebeldes, depravados, apáticos, condenados, y les ofrece perdón, les ofrece salvación y todas las riquezas de su gracia, dice el versículo 7. No se queda con nada. No es como aquel maestro egoísta que yo alguna vez tuve, un maestro de guitarra, no voy a decir su nombre, espero que no lo conozcan. Pero cuando enseñaba guitarra se ocultaba así, ocultaba los acordes, ¿no? Para que sonaba muy bonito, pero pues nadie podía aprender, ¿no? Y nunca aprendí guitarra, ¿no? Por eso toco tan mal la guitarra. Pero Dios no se guarda nada para sí, todo lo da abundantemente para estas criaturas que están en un cementerio espiritual. Esto es una locura espiritual. Francis Chan, un escritor de Estados Unidos, escribió un libro llamado Loco Amor, y explica precisamente esta locura del amor de Dios. Esto es inmenso, como leíamos en el Salmo 40. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, contarlas no puedo. El amor de Dios ha sido inmenso para criaturas que simplemente no llamaban la atención, criaturas que estábamos muertos en nuestros pecados. Dice el versículo 5 al final que nos dio vida, y esta es la frase importante aquí: juntamente con Cristo.
Llegamos a tener vida espiritual solamente, únicamente, exclusivamente a través de nuestra unión con Cristo. Les voy a tratar de decir algo, a ver si me puedo explicar lo más posible. La salvación no es algo que se nos da directamente a nosotros. Dios no nos da salvación directamente a nosotros. ¿Saben qué nos da Dios? Nos da a su Hijo Jesucristo. Y es en Cristo que entonces somos salvos, somos perdonados y estamos vivos nuevamente. Dios nos regala a su Hijo y estando en Cristo es que somos salvos. Es cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe es que realmente llegamos a tener vida. Aquí hay tres cosas que ocurren cuando estamos unidos a Cristo. A través de Cristo ocurren estas tres cosas. En el versículo 5 dice que juntamente con Cristo nos dio vida. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y luego en el versículo 6 nuevamente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Hay tres cosas: nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, pero no aisladamente de Cristo, sino en Cristo. Todas estas bendiciones espirituales vienen de Dios para nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios nos da a su Hijo y si creemos en Cristo Jesús, tenemos todas estas bendiciones espirituales. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Así que por el hecho de estar unidos a Cristo, lo que le sucedió a Cristo nos sucede también a nosotros. Lo que le pasa a Cristo, le pasa al creyente. Si alguien ahorita levantara la mano y me preguntara, espero que no lo haga, ¿cómo ocurre eso? No sabría decirles. Este es un misterio, la unión mística con Cristo. Esta es una realidad, pero es una realidad. No podemos explicarlo, pero la Biblia dice que estamos unidos a Cristo y que en Cristo fuimos muertos al pecado en Cristo y en Cristo fuimos resucitados. Y dice Pablo en Gálatas 2:20 que ahora en Cristo estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Y ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No podemos entender esa unión con Cristo, pero cuando creemos en Cristo Jesús, quedamos unidos a Cristo Jesús. Dice entonces 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo? Si alguno está en Cristo. Quedamos unidos a Cristo y es entonces cuando la vieja manera de vivir queda atrás y empezamos a vivir realmente. Luego vemos en estos versículos también algo que debemos poner atención, es que hay una triada salvífica, si podríamos llamarle así. Es decir, tres atributos de Dios o tres cosas del carácter de Dios que se manifestaron en nuestra redención. Repitamos la lectura en el versículo 4 y ustedes me ayudan a definir, a encontrar estos tres atributos del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuáles son esos tres atributos? Misericordia, amor y gracia. Luego, versículos 7 y 8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esta triada salvífica, ¿no? Misericordia, amor y gracia. Veamos la primera. Dice que Dios es rico en misericordia. Esta palabra es muy interesante. La palabra en latín, por ejemplo, se dice misericordiae. No sé latín, no sé cómo se pronuncia, pero literalmente significa volver el corazón a la miseria ajena.
Piensa en eso. Cuando alguien tiene misericordia es porque está su corazón volviéndose a alguien que está en miseria. La misericordia entonces de Dios es esa compasión de Dios que lo impulsa hacia el necesitado, hacia el hombre que está en una vil miseria. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto, miserablemente muerto. Y entonces Dios, en su misericordia, vio al hombre con mucha compasión. Aunque el hombre es culpable y merece estar muerto y seguir muerto para siempre, merece la condenación, Dios le extiende su misericordia y no lo condena. La misericordia entonces evita que Dios condene al hombre. Segunda palabra, gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor que Dios muestra hacia el pecador, aunque éste no lo merezca. El hombre, ¿qué merece? Ser condenado. Pero por la gracia de Dios, en lugar de recibir condenación, recibe salvación. Es decir, la misericordia evita que Dios le dé lo que merece. Y la gracia le da al hombre lo que no merece. Hay una combinación perfecta entre la misericordia y la gracia de Dios. Dijo una mujer, dando su testimonio después de haber vivido una vida procaz y soez, dijo lo siguiente: me postré como una prostituta, me arrodillé como una borracha, me arrastré como una drogadicta, pero me levanté como una dama por la gracia de Dios. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nada que presumirle al mundo de nuestro pasado, pero Dios nos levantó de la maldad en nuestros pecados. ¿Por qué causa? ¿Por algo bueno en nosotros? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Has aumentado, oh Dios, tus maravillas? Dice el salmista. Él había experimentado estos atributos de Dios. Y luego la tercera palabra, la palabra amor. El famosísimo ágape, ¿no? La palabra en griego. El amor de Dios, la palabra ágape describe el amor más supremo, más sublime que pueda existir en este cosmos. Es el amor que se sacrifica por darse a otros. Es el acto supremo de amar a otros. Y el ejemplo más grande de ese amor fue la cruz del Calvario, cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Con razón dice el apóstol Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios no es un mero amor emocional, un amor sensitivo, sentimental solamente, sino es un amor en acción. Es el amor que solo Dios puede darnos. Así que estos tres atributos, la misericordia, la gracia y el amor, operaron juntos para nuestra salvación. La misericordia no nos dio lo que merecíamos, el infierno. La gracia nos dio lo que no merecíamos, la salvación. Y todo esto por amor. ¿Cuál es la razón de nuestra salvación? El amor de Dios. Alguien me preguntaba el otro día en una clase allá en el centro educativo, estábamos hablando del Evangelio de Juan, y al final de la clase me abordó esta persona y me dijo: no puedo entender por qué yo soy salva, explíqueme por favor. Yo le dije: según la Biblia, no por nada bueno en ti, solo por causa del amor de Dios. Es por medio de la muerte de Cristo que nosotros, hombres pecadores, podemos recibir la misericordia y la gracia de Dios, porque en la cruz de Cristo se manifiesta el amor de Dios. Así que la próxima vez que estés en depresión, que digas: nadie me ama, dite a ti mismo: es una mentira. Y es una mentira diabólica, porque no es cierto. El amor de Dios ya quedó manifestado en la cruz de Cristo Jesús. Ya no hay razón para dudar del amor de Dios. Cuando dudamos del amor de Dios, es nuestra propia debilidad, nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia fe que no está bien fundamentada.
Revisa tu fe. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos? ¿Estás exponiéndote a la palabra del Señor? ¿Estás escuchando buena palabra del Señor? Revisa tu vida espiritual. No hay razón para dudar del amor de Dios. Tal vez los niños puedan decir, nadie me quiere, cuando están enojados, ¿verdad? Pero un adulto que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo Jesús, no tiene razón para decir, siento que nadie me ama, porque es una falsedad. Dios está entonces edificando a su pueblo, a su iglesia. Efesios capítulo 1 al final introduce la palabra iglesia, y después en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, habla de la iglesia. Y este pasaje que hoy estamos abordando, es el puente entre esas dos cosas, y dijimos que explica cómo Dios está edificando a su iglesia, uno por uno. ¿Cómo está edificando a la iglesia en el mundo? Salvando a una persona a la vez. Así que no te canses de compartir el evangelio. Dios está trayendo al arrepentimiento a uno por uno. Y este pasaje explica cómo cada uno está experimentando la salvación. Dios está edificando a su iglesia con amor, ¿no? Por amor. Seguramente conocerán o han escuchado de este famoso guerrero, Napoleón Bonaparte. Él dijo una vez: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero lo hemos hecho a través de la fuerza. Pero Jesús, en cambio, lo ha hecho basado en el amor. Y su imperio no es destruido jamás. Han pasado siglos y el imperio de la iglesia que Dios está levantando, no prevalece el Hades contra ella, dijo Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Dios es el autor de nuestra salvación y lo ha hecho simplemente por amor. Así que toda la gloria sea a nuestro Dios. En segundo lugar, en este pasaje vemos el propósito de nuestra redención. Te preguntarás, ¿y para qué nos redimió? No te hagas la pregunta de ¿por qué? Ya está respuesta a esa pregunta, ¿no? Ya está respondida esa pregunta. Ahora preguntémonos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En primer lugar, para mostrar las riquezas de su gracia, para mostrar que Dios es rico en misericordia, versículo 4, y rico en gracia, versículo 7. Dios es rico en todo esto, ¿no? Nuestra salvación tiene como propósito hacer manifiestas estas riquezas de la bondad de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Dice el versículo 7. Pues aquí dice que en los siglos venideros, ¿sí? Es decir, para siempre, a través de los siglos que vendrán y pasarán durante la eternidad, se hablará de cómo los pecadores fueron salvos por la gracia de Dios. Y toda la gloria será para Dios, para la gloria de su gracia, dice el capítulo 1, versículo 6. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Hay una visión celestial que se le da al apóstol Juan. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Y dice que Juan miró lo siguiente: una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo. Ahora, esta visión que está narrando Juan aquí es del futuro eterno, cuando estemos en la presencia del Señor para siempre todos los redimidos. ¿Y saben qué clamarán? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono
y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué se dirá en la eternidad? Toda la gloria sea al que nos salvó, al que nos perdonó. La salvación le pertenece a Él. Ahí no habrá ningún dejo de orgullo y de soberbia. Yo busqué mi salvación, yo busqué dejar el pecado. Toda la gloria será a Dios, quien nos salvó por su gracia. Dios llevó a cabo la salvación de los pecadores para hacer un despliegue de todas las riquezas de su gracia. Y ¿saben? Recibirá el crédito por ello durante toda la eternidad. Toda la gloria para Dios. En una universidad en Inglaterra, una mujer, en el aniversario de esta universidad, regaló y pintó y regaló un cuadro a la universidad. Un cuadro excepcional, por lo cual recibió el siguiente halago: en el futuro nadie preguntará qué está pintado en el cuadro, sino quién pintó el cuadro. Lo mismo pasa con la salvación. Es como una obra de arte donde se despliega las habilidades y las capacidades artísticas del autor. Y en el futuro no preguntarán quiénes fueron salvos, sino quién fue el Salvador de nuestras almas. Y es lo que dice la Escritura. Lo más importante entonces será el autor de nuestra salvación. En segundo lugar, versículo 9, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo propósito de nuestra salvación: para que nadie se gloríe. Y es que el autor de nuestra salvación es Dios. Entonces Él recibe todo el crédito, toda la gloria. Así que en nuestra salvación toda jactancia humana es eliminada por completo. Y saben, deberíamos empezar desde el presente. Deberíamos empezar desde ahora, en nuestras vidas y en la vida de la iglesia local. Hermanos, el orgullo no tiene cabida en la fe. La prepotencia humana, la soberbia humana, la vanagloria del hombre no tienen lugar en aquellos que saben que su salvación es por gracia solamente. El orgullo no debería tener un lugar en nuestro corazón. Deberíamos dejar a un lado la prepotencia y la soberbia y ser humildes. La salvación por gracia, Dios diseñó su salvación de esta manera para que nosotros fuésemos humildes, sencillos, amables, amantes de otros. Dios diseñó su salvación no por obras, para que nadie, ningún ser humano salvo se gloríe y sea prepotente. En tercer lugar, el tercer propósito de nuestra salvación, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En tercer lugar, para que andemos en buenas obras. Fuimos salvos también para andar en buenas obras. Dice el versículo 8 que somos salvos por fe. Versículo 9 dice que no por obras, pero versículo 10 dice para obras. Y tú dirás: Pablo, aquí hay una contradicción en tu pensamiento. No, no es así. No fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Es decir, las obras no producen nuestra salvación, pero la salvación sí produce buenas obras. Antes de que podamos hacer cualquier buena obra para el Señor, Él tuvo que haber hecho su buena obra en nosotros, para que ahora nosotros podamos hacer las buenas obras. Si tú ya eres nacido de nuevo, ya has depositado tu fe en Cristo Jesús, eres creyente, tú ya eres capaz de hacer buenas obras para la gloria de Dios, no para ganar tu salvación. Esa ya la ganó el Señor en la cruz. La obra que ganó tu salvación fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no necesitas obrar nuevamente
Ahora somos salvos para ayudar al prójimo, para edificar la iglesia de Cristo Jesús. Somos llamados a obrar, hermanos, a ser activos en la obra de Dios, no pasivos. Los creyentes que ahora tienen vida son activos. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, eras pasivo para la obra de Dios. Ahora que estás vivo espiritualmente, eres activo para la obra de Dios. Así que el creyente desea servir. El que ha nacido de nuevo, el que ha recibido vida espiritual, quiere actividad para servir al Señor. Mi hijo tiene 2 años y se levanta de la cama así de inmediato, baja de la cama y empieza a correr por toda la casa. Tiene energía en su cuerpo, hay adrenalina corriendo por todas sus venas y él no puede estar sentado. Él desea hacer cosas porque está vivo, hay vida en sus venas, ¿no? Y veo a este jovencito y digo, wow, y siempre sonriendo, le doy sus nalgadas a veces porque lo disciplino, y en un segundo ya está riendo otra vez, sonriendo, disfrutando la vida y gozando. Todo es una alegría, hay vitalidad en su cuerpo. Cuando Dios resucita un cadáver espiritualmente, le da vida y resucita, abre sus ojos. ¿Y qué quiere hacer? Quiere servir, quiere hacer buenas obras. Así que si tú no tienes ganas de servir a tu prójimo, si no tienes ganas de servir a una iglesia local, pregunta: ¿tendré vida espiritual o aún no? El verdadero creyente quiere servir al Señor, porque para eso fue resucitado, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Fuimos redimidos para buenas obras. Pablo les está recordando a los hermanos en Éfeso de dónde fueron salvados, con el fin de convencerlos y de animarlos y de motivarlos de que ese poder que los salvó es el mismo poder que también ahora los capacita para realizar buenas obras para la gloria de Dios. Tales obras, escuchen esto, sirven para verificar la salvación verdadera que proceden de la vida transformada. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 17 al 26. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora dice el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, que Dios les bendiga, ¿no? Están en necesidad y que Dios les bendiga, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice el versículo 16, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es decir, no es fe verdadera. La fe genuina motiva al creyente a obrar para bien, para la gloria de Dios, para la bendición de su prójimo. Regresando a Efesios capítulo 2, en el versículo 10 encontramos una palabra muy bonita en el original griego. Es la palabra hechura, cuando dice Pablo, porque somos hechura suya. La palabra griega es poema. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita? Bueno, se parece a una en español, ¿verdad? Sí, en español es poema. Es decir, una composición literaria. Y aquí Pablo usa un término artístico para decir que Dios ha hecho una obra de arte en nosotros, crearnos en Cristo Jesús. Dios está haciendo una obra artística y poética con nosotros. Y ahorita vas a voltear a ver a tu prójimo, ¿no? Y dices, ¿una obra de arte? ¿No? En el presente no se nota mucho, ¿verdad? Pero créanme, Dios ya lo está haciendo. Si no, vean lo que dice Romanos capítulo 8. Si no me creen a mí, vean lo que dice la palabra de Dios.
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la obra de arte que Dios está haciendo con los creyentes? Haciéndolos semejantes a Cristo Jesús, el hermoso Hijo de Dios. Un día dice la Biblia que seremos semejantes a Él. Qué obra de arte, ¿no? Mejor que la obra de Miguel Ángel, mejor que la obra de cualquier artista. Dios está haciendo una obra de arte con nosotros. Un niño pequeño interrumpía constantemente la clase de escuela dominical hasta que un día su maestra, enojada e impaciente, le preguntó al niño: ¿por qué actúas así? ¿Acaso no sabes quién te hizo? Y el niño regañado contestó, dijo: Dios me hizo, pero aún no ha terminado conmigo. Así es, Dios nos está haciendo, pero aún no ha terminado con nosotros. Y por eso muchas veces hacemos berrinches, ¿no? Pecamos contra el Señor, actuamos berrinchudamente, neciamente. Pero esta es la verdad: Dios nos está haciendo conformes a la imagen de su Hijo. Un día tu esposa será como Cristo. Un día tu esposo será como Cristo. Muchos me voltearon a ver, ¿en serio? Tu esposo, tu esposa. Tu suegra será como Cristo. Ya anhelas que llegue ese día, ¿verdad? Un día tu nuera será como Cristo Jesús. Tu hijo, tu jefe será como Cristo Jesús. Todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús serán como Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Todos nosotros seguimos siendo diamantes imperfectos que el artífice supremo está puliendo a la imagen de su Hijo en nosotros. Pablo lo dijo en Filipenses 1:6: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El propósito entonces de nuestra salvación es hacernos a la imagen de su Hijo. Es decir, esta obra apenas comienza, estamos agarrando vuelo. Unos ya se parecen mucho a Cristo Jesús en su carácter, en su santidad, en su madurez, en su amor, en su misericordia, en su compasión, en su servicio comprometido. Otros estamos muy por atrás, todavía batallando con nuestras indisciplinas, con nuestro poco deseo de servir, todavía con muchos pecados, con mucha necedad, con mucha prepotencia, con mucha volatilidad. Pero el Señor está haciendo su obra. Gracias a Dios, es obra de Dios, no es obra nuestra. Y Él continúa su obra en nosotros. Y para terminar, vamos concluyendo. ¿Cómo nos apropiamos de esta salvación tan grande? Versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que nos apropiamos de esta salvación por medio de la fe. Nuestra respuesta a la obra de Dios es nuestra fe. Pero aún el versículo aclara inmediatamente. No deja pasar mucho tiempo para decir: oigan, alto, pero esto ni siquiera es de ustedes. Es un don, es un regalo que Dios da. Es decir, la fe que nosotros tenemos, aún la fe que nosotros necesitamos para creer en Cristo, es algo que Dios nos puso en nuestro corazón para poder creerle. Es que humanamente es imposible que un hombre le crea a Dios, a quien no ve. Se necesita una fe que viene de Dios. La fe es el instrumento que recibe lo que Dios le da gratuitamente. Pero ni aún este instrumento es de nosotros, también es regalo de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el versículo 8. La fe
no es algo que nosotros ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos, sino que es un regalo de Dios. Un hombre llegó muy tarde a una reunión evangelística. Llegó muy tarde a la reunión de evangelismo, de tal manera que cuando llegó ya estaban recogiendo todo. Este sí llegó bien tarde, ¿no? Frenético, corriendo, al darse cuenta de que ya no podía escuchar la predicación evangelística, le preguntó a uno de los trabajadores que recogía todo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ya se fue el predicador. El hombre le contestó, quien también era cristiano, le dijo: no puedes hacer nada, ya es demasiado tarde. El otro le dijo, horrorizado: ¿qué no puedo hacer? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que ya es muy tarde? Le dijo, sí, porque la obra que debías hacer, Cristo ya la hizo en la cruz del Calvario. Solo cree en Cristo Jesús. Alivio en su alma. Hermanos, lo único que necesitamos para recibir esta gran salvación es creerle a Dios, creer su palabra, creer el Evangelio, abrazar el Evangelio y creer en Cristo Jesús. No necesitas hacer cosas, hacer obras, como dice la misma palabra. El ser miembro de una iglesia no te salva, que es importante ser miembro de una iglesia. El bautismo no te salva, es importante el bautismo. La confirmación no te salva, las donaciones, etcétera, etcétera, no te salvan. Lo único que te salva es depositar tu fe en Cristo Jesús. Lo único que juega algún papel en tu salvación es el depositar tu fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando crees en Cristo, quedas unido a Cristo y unido a Cristo recibes todas las bendiciones espirituales. Conclusión: la salvación entonces es obra de Dios, no del hombre. Martín Lutero dijo: me vi a mí mismo y vi que era imposible salvarme, pero luego vi a Dios y vi que era imposible perderme. Para Dios no hay nada imposible. Confía en Él entonces para tu salvación. Si no eres cristiano, cree en Cristo Jesús. Basta de dudar, no hay una oferta mejor que esta. Aunque el mundo lo haga parecer así, aunque el enemigo te engañe diciendo que hay algo mejor que esto, cree en Cristo Jesús. Y si ya eres cristiano, la Biblia dice que antes andábamos según la corriente de este mundo, versículo 2. Y ahora en el versículo 10 dice que ahora andamos en buenas obras. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Como muerto o como vivo? ¿Vives siguiendo la corriente de este mundo o vives en buenas obras para la gloria de Dios? Te pregunto, ¿estás gozoso por tu salvación? ¿O siempre estás enojado por las circunstancias de la vida? ¿Necesitas más dinero para ser feliz? ¿Necesitas más cosas para estar gozoso? ¿Necesitas que tus circunstancias cambien para estar gozoso? Si es así, pregúntate realmente si has abrazado el Evangelio, si has entendido el Evangelio de Cristo Jesús, porque esta gran obra trasciende nuestras circunstancias personales y nos hace gozosos, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya dificultades, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mis circunstancias. ¿Por qué? Porque él era salvo. ¿Y saben dónde dijo eso Pablo? En la carta a Filipenses. Y cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, él estaba en la cárcel. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. El creyente consciente de que fue traído de las garras de la muerte y del infierno a una nueva vida, está gozoso de su salvación para siempre. Toda la gloria sea al que murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte todo el honor y toda la gloria por tu obra magnífica de salvación. Me vi a mí mismo y vi que era imposible salvarme,
pero luego vi a Dios y vi que era imposible perderme. Señor, gracias por tu obra espectacular de salvación. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio. Te pido, Señor, que confirmes esta buena obra en cada uno de nosotros. Como dijo Pablo, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra, a crecer, a servir a otros, a compartir el Evangelio a otros, Señor. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En su nombre oramos. Amén.